con todos? Yo soy Daniel. Y soy Alegría. Y esto es Crazy Crazy Politics, un canal de política y de historia pensado para niños y adolescentes. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Porque bueno, amiguitos, ¿qué pasó el 8 de septiembre? El 8 de septiembre falleció la reina Isabel. Así es, la reina Isabel II del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte falleció en su castillo de Balmoral en Escocia. Un personaje de una enorme importancia histórica, tanto para la historia del siglo XX como, bueno, ya principios del siglo XXI. Un reinado larguísimo. De 70 años. Así Un es. personaje que es muy importante. Muy relevante, testigo excepcional Sí. de la historia contemporánea. Nació cuando el Imperio Británico todavía estaba vivo, ya tal vez en sus últimos momentos, pero vio nacer, mejor dicho, vio el declive del Imperio Británico y el nacimiento de la Commonwealth, la Comunidad de Naciones, que es el tema del que vamos a hablar desde el día de hoy. Ajá. ¿Sí? Y en datos curiosos de alrededor del mundo les hablaremos sobre Los corgis de la reina. los corgis de la reina. ¿Qué es un corgi o corgi? ¿No saben lo que es? Un perrito. No se preocupen, amiguitos, porque ya lo vamos a saber. Pero antes de seguir, ya como ya lo saben, El reto de las banderas. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. bueno, amiguitos, en efecto, como estábamos conversándoles, este 8 de septiembre del año 2022 falleció la reina Isabel II del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Sí? Bueno, sobre esto de Irlanda del Norte, la República de Irlanda, también Eso ya tenemos... tenemos un video. Tienen que ir a verlo. Es de hecho, uno de nuestros primeros videos. Sí, así que es bueno para revisar nuestra biblioteca, Sí. pero les vamos a dejar, como siempre, En la descripción. el enlace en la descripción. Pero la reina Isabel no solo tenía un papel importante como la jefa de Estado del Reino Unido. En algún momento tenemos que explicar la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Muy rápidamente, jefe de Estado es quien representa a todo el Estado. Y jefe de gobierno es quien realmente gobierna. En nuestros países normalmente es la misma persona. Claro, Por eso no normalmente. sentimos la diferencia. Pero por ejemplo en Europa, en algunos países es distinto. En España hay un rey, que es el jefe de Estado, y el presidente de gobierno es... Que es el que dirige todo. Exactamente. En Francia hay un presidente y también hay un primer ministro. En Alemania también. Y en el Reino Unido, pues hay un primer ministro, que es el que gobierna realmente, el que Exacto. manda, como nuestros presidentes en Exacto. nuestros países. Y la reina, que es, y ahora el nuevo rey, que son los que representan al Estado. Exactamente. Tienen labores más que nada ceremoniales, Ujú. ¿sí? Pero eso es importante entender porque a veces puede haber la impresión de que los reyes son como hace 100 años, 200, 300. Que gobiernan todos, sí. Y no es así. No. En muy pocos lugares del mundo todavía los reyes tienen mucho poder. Por ejemplo, en Arabia Saudita o en Brunei, pero esos son casos ya muy aislados. Sí. En la mayoría de países, especialmente, bueno, en los europeos, pues los reyes tienen labores más, Ceremoniales. exacto, ceremoniales, protocolares. Representando al Estado. Así es. Y en efecto, este es el caso. Y esto nos lleva a algo muy interesante, Alegría. Porque la reina no solamente es la jefa de Estado del Reino Unido, sino que en otros países, como en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Jamaica, también era la jefa de Estado. Exacto. Y eso es muy peculiar. Sí. Y eso va ligado a la historia de cómo evolucionó el Imperio Británico. Del Y que, es por de lo que cierto, hablamos de hablar hoy, que es la Commonwealth. exactamente, la Comunidad de Naciones. La mancomunidad. La Mancomunidad de Naciones, tienes toda la razón. Porque, amiguitos, para entender todo esto tenemos que hablar un poco de historia. A fines del 19 y principios del 20, el Imperio Británico alcanzó su mejor momento. Era el imperio más grande, bueno, ha sido el imperio más grande que el mundo ha conocido,
digamos, sin continuidad histórica, o sea, con los mares de por medio, cosa por el estilo, ¿no? O sea, porque tenía territorios, obviamente, pues la pequeña islita de Gran Bretaña por aquí, pero territorios en América del Norte, en África, Se ven esparcido por todos lados. ¿sí? A principios del siglo XX, una de cada 4 personas del mundo era súbdito del Imperio Británico. Wow. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea. Pero por cierto, sobre el Imperio Británico, Tenemos un video que tienen que ir a ver en la descripción. exactamente, también tendrán en la descripción nuestro video sobre el Imperio Británico. Pero, más allá de eso, el Imperio Británico alcanza un gran momento, pero también como todos los imperios empieza a decaer. Ajá. Y en algunos lugares la población también exige, Representación. exacto, más representación. Más poder, digamos. Quieren autogobernarse. Exacto. Y los británicos van a perder un poco las lecciones de la historia, de su propia historia, y comienzan a ceder. Entonces es como una manera más ordenada, digamos. No que digan, no pueden controlar nada hasta que exploten, sino que decir como, bueno, pueden seguir siendo parte del imperio, pero tener un poco más de control. Exactamente. Y es así como en el año de 1931 aparece el Estatuto de Westminster, que le da autonomía a lo que es Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y de esa manera empieza su andadura oficial la comunidad, la mancomunidad de naciones. En inglés, La Commonwealth. así es. O sea, el Imperio Británico es como va evolucionando, no es que desaparece de golpe. No. Sino que es como que estos países, bueno, que desde hace rato no eran países, eran parte del imperio, se empiezan a hacer semi-independientes. Lo que significa que siguen siendo parte del imperio, pero que tienen ya gobernabilidad sobre sí mismos, digamos. Así es. Pensemos, por ejemplo, bueno, aquí vamos a ponerles un mapa de cómo era el Imperio Británico, ¿no? Luego de la Primera Guerra Mundial, muy importante para que veamos, porque ahí pues adquirió un poco de territorios, aprovechando, por ejemplo, la derrota de Alemania, Claro. ¿sí? Pero eso le da un enorme espacio territorial. Y van los territorios ganando autonomía, unos más, unos menos, pero hay un momento fundamental en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Y esto a las grandes potencias coloniales que todavía existían, ¿qué les significó? Que se empezaron a desmoronar. Exactamente, los grandes imperios que vienen desde atrás ya no pueden sostenerse. No, ya. ¿Sí? Y uno de esos es, El Imperio Británico. así es. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza ya a decaer, a desmoronarse y ya a tener menos poder. Así es. Y muchos países, muchos territorios que se mantenían todavía dentro del Imperio Británico ahora buscan su independencia, en algunos casos también de forma violenta. Y la forma más ordenada es justamente darles espacios dentro de esta organización que es la Commonwealth. Y pasan las décadas y llegamos a tener una organización muy interesante. Algunos países que fueron parte del Imperio Británico, en efecto, No quieren ser parte de la Commonwealth y no quieren tener esas relaciones. Pero también tenemos un montón de países que ya no son parte del imperio, pero que igual son parte de la Commonwealth, entonces tienen aún una buena relación. No es que se salieron en una guerra muy violenta, sino que fue como que siguieron con el lazo, pero ya no siendo parte del imperio. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de los territorios del Medio Oriente, en especial, territorios en lo que ahora sería el mundo árabe, como Irak, Jordania, los Emiratos Árabes, esos territorios se independizaron del Imperio Británico, pero no quisieron nunca ser parte de la Commonwealth. También hay casos de países que formaron parte originalmente de la Commonwealth, pero terminaron saliendo de la Commonwealth. Eso es la República de Irlanda, ¿sí? Y también Zimbabue, en la parte sur de África. Y también hay una situación muy particular. Hay dos países que nunca formaron parte del Imperio Británico,
pero que en cambio, pues por una cuestión algo de afinidad, terminaron siendo parte de la Commonwealth. Se decidieron unir a la Commonwealth. ¿Esos países son? Son Mozambique Y Ruanda. ¿Sí? Mozambique en el año 95. y Ruanda en el 2009. Así es, ¿no? Eso nos da un total de 56 países. 56 países forman hoy por hoy. Países y territorios. Son 56 países independientes y algunos territorios semi-independientes. Son Exacto. parte de la Commonwealth. Y es muy interesante que esos territorios, pues, la Commonwealth, la cabeza de esa Commonwealth, Era la reina y ahora es el rey. exactamente, o sea, el monarca británico Es la cabeza de la Commonwealth es la cabeza de la Commonwealth, como en su momento fue del Imperio. británico. Así es. Y actualmente son unos casos interesantes porque 15 de esos países tienen monarquías donde reconocen a la reina como su reina y tienen el ministro que es el que se encarga de dirigir el país. Esto es bien interesante porque dentro de ese esquema, como bien dice Alegría, bueno, son independientes. La mayoría son repúblicas, como es el caso de nuestros países, de Ecuador, Colombia, Argentina. Pero hay 15 que reconocen a la reina como su cabeza, como su jefa de Estado. No se olviden, amiguitos, lo que conversábamos al principio. O sea, Es la representación del país. exacto. Aunque tengan, por ejemplo, el caso de Canadá, su primer ministro, o en Australia su primer ministro, o en Jamaica su primer ministro, en sus monedas, sus estampillas, aparece la cara de la reina. Bueno, y ahora va a salir el nuevo rey, Carlos III. Entonces son 15 monarquías dentro de... Y hay algo aún más raro. Hay 5 países que... tienen su propia monarquía. O sea, son parte de la Commonwealth, pero tienen sus propios reyes y reinas. Claro, por ejemplo, Brunei. El pequeño sultanato de Brunei tiene su propio rey, o el pequeño reino de Lesoto, en el África del Sur, también tiene su propio rey. Vamos a hacer una pequeña pausa técnica y volveremos con el mapa de la Commonwealth. Así es, amiguitos. Como pudimos observar en el mapa, la Commonwealth ocupa un enorme espacio dentro del mundo. Algunas cosas varían respecto al mapa que vimos al principio del Imperio Británico, pero en la mayoría pues podemos ver es herencia imperial. Y eso nos muestra que si la Commonwealth sería un solo país, como fue el Imperio Británico en su momento, tendría 29.9 millones de kilómetros cuadrados y 2.400 millones de personas. Wow, dése cuenta, sería realmente un país de dimensiones importantísimas y con una población nada despreciable. Como vemos, toda esta mancomunidad de naciones se fundamenta justamente en la cooperación internacional entre sus miembros, fortalecer sus lazos. Sí. Lazos que son de diferente tipo, básicamente la lengua, la historia, la cultura. ¿sí? Todo ese pasado imperial tiene un peso en la Commonwealth. Y a pesar de que, como también Alegría nos mencionó, hay monarquías. Hay monarquías que reconocen a la reina y ahora el rey, y monarquías independientes. O sea, monarquías con su propio rey. Con sus propios reyes, hay repúblicas. Exacto. Inclusive 2 países que... no tienen nada, o sea, originalmente no eran parte del Imperio Británico, pero es que se decidieron unir. Exactamente, 2 países que terminaron formando parte de esta organización. También hay una serie de principios, eso sí, más allá de toda esa diversidad política, principios que tienen que cumplirse, ¿no? Ahí es donde aparece la Declaración de Principios de la Commonwealth del año 1971. Entonces, todos estos países tienen compromisos respecto al respeto a la democracia, de los derechos humanos, políticas de sostenibilidad. Exacto, leyes, muchas cosas. Exactamente, que le dan pues de alguna manera también un marco legal que respeta su independencia, pero tienen una unión, digamos. Así es. Y bueno, amiguitos, de esta manera pues vemos como la Commonwealth tiene un peso importante en el mundo, es parte de ese pasado que no ha acabado de irse del Imperio Británico. Es una manera de recordar el pasado, pero tener
un sentido de independencia también. Así es. Y también nos permite dimensionar un poco más el papel de la monarquía británica. En el mundo. Exacto, no solo en las islas británicas, sino en el mundo entero. Así es. Y ahora, sigamos con datos curiosos alrededor del mundo. Bueno, amiguitos, y en nuestra sección Datos Curiosos alrededor del mundo vamos a hablar sobre... Los corgis de la reina Isabel II. Así es, amiguitos. Si alguien está preguntando qué es un corgi, qué es un corgi, ¿estamos hablando de qué? De una raza de perritos muy peculiar. Muy especial. Unos perritos chaparritos, alargados. Sí, poquito orejones. Sí, un poquito así como mueven así sus caderitas. Son unos perritos muy bonitos, en lo personal a mí me gustan bastante. Y quienes han visto fotos de la reina sabrán que aparecen en muchas. Sí, y es muy interesante porque ella tuvo más de 30 corgis a lo largo de toda su vida. Así que tenía un gran amor por estos perros. Por estos perritos. Ella fue conocida mucho por su amor a los animales, y en especial a los perros. Son, para quienes no los hayan visto, son estos perritos de aquí. Son una raza muy propia de las Islas Británicas, una raza muy antigua. Perros, ¿sí? Perros que uno relaciona, de hecho, ya a estas alturas con la reina. Con la reina. Y como bien dice Alegría, tuvo más de 30. Y todo empezó cuando le regalaron a su primera. Susan, su primera perrita corgi, cuando ella cumplió 18 años. Sí, y desde entonces, esos perritos la han acompañado siempre. Es más, de acuerdo a un árbol genealógico... Bueno, los perritos. bueno, esto de los árboles genealógicos de la monarquía va muy de la mano, pero inclusive con sus perros. La inmensa mayoría de esos más de 30 corgis que se calcula que tuvo a lo largo de su vida descendían de Susan. Así es. Y al momento de fallecer, la reina tenía 4 perritos. 2 corgis, un cocker spaniel y un dorky, que es una mezcla, una cruza entre un corgi y un dachshund. Más fácil. Un perrito salchicha. Un perro salchicha, efectivamente. Y ese amor por estos animalitos fue tan obvio, o sea, tan, digamos, era algo que se la relacionaba tanto a ella con estos perritos, que hasta apareció en una película infantil del año 2019. Ajá. Que se llama Corgi, un perro real, y que es de un corgi. Aquí tenemos una imagen de la película, imagen promocional. Sí, una película que trata justamente de un perrito de la reina. Así que entre esos aspectos relacionados a este personaje histórico, Isabel II, también tenemos a sus famosos perritos. Exacto. Y para concluir, tenemos la bandera del día de hoy, es la bandera de... ¿De qué es? Commonwealth. La bandera de la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones. Y así, amiguitos, llegamos al final de nuestro programa. Y no se olviden... Oh, ¿dónde están nuestros...? No. Oh, sí, deben estar por ahí. Sí, donde siempre. Así está, ya. Oh, el día de hoy nos hemos olvidado de colocar, pero ya lo saben, amiguitos. Si este video les ha gustado, no se olviden de darnos un like. Suscribirse y compartir. ¡Chao! Chao. Hasta la próxima.